Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Teníamos pendiente una guía, presentamos la guía de cómo enfrentar, valga el término, enfrentar al Ministerio Público, y nos habían prometido una guía en contra de la violencia de género en el Ministerio Público. Y bueno, justamente va a ser el tema hoy. Tengo el gusto de que nos acompañen aquí en Expedientes TVC la abogada Adriana Graves. ¿Es correcto? Correcto. Muy bien. Y también está la licenciada en Derecho, Estefanía Medina. Bienvenidas, ambas cofundadoras de TOJIL. TOJIL, ¿Qué sí. es TOJIL? TOJIL significa en maya lo justo o lo correcto. Entonces, y vea que hace falta. Hace falta. Uh-huh. Esta guía es en alianza con Impunidad Cero. Sí, correcto. Sacamos las dos organizaciones. Las dos organizaciones. Yo le preguntaba hace unas semanas cuando presentamos la otra guía, decía, a ver, ¿hace falta una guía? Hace falta. Es lo que hemos venido analizando, que suena un poco loco que en un país en donde tenemos tantas leyes y donde se ha caracterizado por tener las leyes más específicas, pues lo que falla es la operación. Entonces parece que tenemos que llegar al absurdo de tener guías contra la corrupción en ministerios públicos como la que ya presentaron aquí nuestros amigos de Impunidad Cero. Y ahora nos dimos cuenta que como las barbaridades ocurren mucho más grave cuando se trata de mujeres en Ministerio Público, pues sí es necesario tener una guía para que los propios ministerios públicos, los jueces y otros operadores entiendan qué es lo que hacen cuando cometen revictimización hacia las mujeres que van a denunciar un delito. Bien mencionabas, Estefanía, las barbaridades que se cometen en los ministerios públicos. Sí. Y yo ahí lo vería en dos sentidos, y si ustedes me ayudan. Por un lado, estas barbaridades cometidas por los funcionarios de los ministerios públicos, y por el otro lado, que es algo muy importante, la falta de conocimiento por parte de la sociedad para confrontar, para evitar este tipo de barbaridades en el Ministerio Público, saber cómo actuar, y por ello esta guía. Sí, justamente, o sea, como menciona Estefanía, la guía está encaminada tanto a ministerios públicos, operadores, jueces, policías, como para saber qué no se debe hacer, o sea, por ejemplo, actos de corrupción, hablando de la primera guía, y segundo, cómo se hace esta revictimación, cómo no se está considerando la perspectiva de género, pero también esto va encaminado a los usuarios. En el caso de la guía de violencia de género, o sea, va encaminado a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género y que acuden al Ministerio Público para que se le encamine, se haga un cauce correcto, tratando de accesar a la justicia. También la guía va encaminada a empoderarlas y decir, ¿sabes qué? Ante esta actuación o mala actuación del Ministerio Público, que me esté preguntando por qué estoy vestida así o por qué estaba vestida así el día que me cometieron una agresión sexual, o sea, en mi contra. O si estás bonita o no estás bonita, eso no importa. O si saliste sola de noche, pues la usuaria puede saber cómo esta es una actitud o un acto irregular e incluso violatorio de derechos humanos y pues que tome acciones. Son estereotipos y déjame decirlo, yo diría una visión machista, pero también en los ministerios públicos hay mujeres, Sí. Y actúan exactamente igual. Sí, nosotros consideramos que no porque seas mujer eres más empática con otras mujeres que han sido víctimas de violencia de género, y no porque seas mujer en realidad como operadora vas a tener de entrada lo que le llamamos la perspectiva de género en el momento de investigar o en el momento de impartir justicia. Curiosamente salió esta guía casi en paralelo con el tema de Me Too en México. Sí. En Estados Unidos ya había pasado, pero aquí el lamentable suicidio de este actor, de este cantante de Botellita de Jerez, sale prácticamente al mismo tiempo, con la misma intención, pero no con el mismo resultado. Yo creo que Me Too es una buena posibilidad, pero insisto, hace falta la denuncia jurídica. Claro, fue precisamente uno de los temas que identificamos cuando veíamos qué problemas está generando Me Too, pues en realidad lo que vimos, y nosotros que somos abogadas y nos dedicamos al derecho penal, precisamente las redes pues carecen de algo que sí tiene el procedimiento penal, y se trata de investigar los hechos, que es lo más importante, es decir, ni nadie es culpable desde el primer momento, ni nadie puede ser tratado como una víctima mentirosa porque se
están investigando los hechos. Y dos, una vez que se tienen pruebas, entonces viene la sanción. Y lo muy grave que creo que encontramos, entre muchas cosas buenas que creo que tuvo Me Too y que tiene aún, pero las deficiencias que tiene es que no podemos pasar de la denuncia a la sentencia y hacer juicios prácticamente sumarios públicos que no les van a llevar tampoco a las víctimas, que creo que gente no está viendo eso, a que efectivamente se les dé una reparación integral de lo ocurrido. Entonces lo que buscamos con la guía es precisamente identificar todos esos obstáculos, porque es un hecho que las mujeres no están denunciando por algo. A ver, ¿no? Esta suerte de revictimización en los ministerios públicos inhibe la denuncia. Inhibe la denuncia e inhibe la continuación. Ya prácticamente en el país tenemos cifras escalofriantes en donde más o menos de 100 delitos, el 6%, o sea, de 100, 6 de 100 son los que se denuncian. O sea, ya tenemos un nivel mucho más bajo, y cuando entramos a analizar qué pasaba en el caso de mujeres, pues vimos que las razones por las que no denuncian son gravísimas, entre ellas vergüenza, pensar que el hecho no es grave, pensar que no va a ocurrir, por miedo, porque no tiene a dónde acudir en caso, por ejemplo, cuando quien comete el delito es su esposo, su novio o alguna familiar cercano. Realmente eso que experimentan las mujeres va más allá del mero hecho, sino que está en todo un contexto de violencia y de situación de vulnerabilidad ante el hecho. Entonces es gravísimo realmente. Vergüenza, miedo impiden. La principal, con alrededor de un 40%, es que las mujeres dijeron que lo que les había ocurrido en realidad no era algo grave, y esto te deja ver que hay no solamente en los hombres, como tú habías mencionado, como una cultura de misoginia, sino que las propias mujeres están minimizando los daños, o más bien las agresiones de violencia que están sufriendo. Las propias mujeres son las que están diciendo, no importa, me lo merecía, no es tan grave, es mi esposo, pues a él le toca. O sea, entonces que las mujeres tengan esta actitud, en realidad nos damos cuenta que toda la sociedad tiene un problema como de aceptación hacia la violencia contra la mujer. Y de miedo, insisto, de miedo ante el juicio de una sociedad, miedo incluso aquella clásica pégame, mátame, pero no me dejes, ¿no? Sí. También tiene que ver eso, un porcentaje alto todavía de mujeres dependientes de la pareja, del marido, vamos, en este caso, pero que no nos debe de llevar a permitir que les sea lastimada su propia dignidad. Pues sí, justamente estaba parte de por qué las mujeres no salen de lo que se llama un ciclo de violencia, que es cuando la persona que las está ¿cómo se llama?, dañando es alguien cercano, es porque las mujeres en pocas palabras tienen poca o mucha dependencia a estas personas de manera económica, patrimonial, sentimental. Entonces las propias mujeres, no minimizan el hecho, y luego hijos, tengo que ir a denunciar a mi papá, a mi pareja, a mi esposo, y lo tercero es tengo hijos y yo soy una persona autónoma que me he mantenido. Entonces, salirse del ciclo de violencia no es tan sencillo como mañana alguien me agrede y voy a presentar mi denuncia, sino que se necesita una red de apoyo. En realidad las mujeres necesitan una red de apoyo tanto de familiares, que en muchas ocasiones no lo encuentran, porque quien vas a ir a denunciar es o sea, a tu suegra, ni modo que le digas, sí, voy a denunciar a tu hijo, ahí dame posada en tu casa. Pues no, o sea, de entrada ya tienes muchas barreras como para que la mujer se decida a denunciar, y luego va y realmente denuncia, y te encuentras con funcionarios que en realidad es su trabajo y deberían de hacerlo de manera efectiva, como ese proceso de acceso a la justicia, y se encuentran con ministerios públicos que de entrada te preguntan, oye, sí, ¿estás segura? Es tu esposo, si lo metemos a la cárcel, ¿quién va a mantener a tus hijos? O sea, de entrada ya te están poniendo bastantes obstáculos para que, ya que te decidiste a denunciar, que sí acceder a la justicia. Sí, y volver a repetir. Exacto. No una, sino varias ocasiones, todo el tema. ¿Sí? Cada vez que pases con un funcionario, a ver, platíqueme, ¿de qué se trata? Y volver a revivir toda esta situación. Sí, y todo esto que platicamos ahorita, por ejemplo, de cómo se siente una mujer, de la visión que puede tener también quien está recepcionando esa información, como lo que decías muy claro, hasta las propias mujeres, ay, ahí está esta señora de tonta, otra vez lo mismo. Pues todos esos sentimientos que de primera impresión puede tener un servidor público, que además es una persona,
precisamente a nivel de proceso penal se llama perspectiva de género, que tienes que cambiar esa visión de lo que tienes y entender la violencia como un tema sistémico y estructural, y a partir de ello actuar en consecuencia de que la víctima, quizás después de que vino y me denunció todo lo que ocurrió, a la semana dice que por favor ya no avancemos y que no hacer nada. Y entonces el actuar de una persona que conoce cómo debe ser un procedimiento en ese caso, sabe perfectamente que para empezar eso indica que la violencia es más grave, porque su nivel de digamos, de mando psicológico que tiene sobre la víctima es altísimo, que la persona esté en un nivel de riesgo porque como ya se sabe, quizás denunciado y están otra vez juntos, eso puede detonar un acto gravísimo de violencia hasta llegar a la muerte. Así es. Y tercero, que se debe de allegar de evidencia importantísima más allá del dicho de la persona. Entonces, todos estos eventos se traducen en cargas del procedimiento penal que la gente no va a saber, digamos, de primera mano. Tienen que capacitarse. A ver, de entrada yo te preguntaría, alguien abusado sexualmente o psicológicamente, ¿qué pruebas puede aportar? Ese yo creo que es un primer impedimento para decir, bueno, yo voy y denuncio, ¿y qué puedo mostrar como evidencia? Claro, en el tema de abuso sexual, o sea, los dictámenes son súper importantes y son un tema que se tiene que hacer de manera inmediata, el dictamen. Y en muchas ocasiones nosotros hemos tenido casos de gente que dice, no, la verdad es que yo fui violada, por ejemplo, y el Ministerio Público de entrada dice, no, a mí se me hace que solamente fueron lesiones. Entonces, nosotros como abogadas, como asesoras jurídicas, hemos de decirle, tuvimos que negociar con el Ministerio Público de, no, por favor, hazle el dictamen, es importantísimo, es el único medio de prueba. Y en realidad es una cuestión de tiempo. O sea, no tienes un mes para reponer ese dictamen, o sea, se tiene que hacer de manera inmediata. Y si no se hizo y se lavó la ropa y si ella se bañó, pues ya perdiste muchos indicios que en un momento se pudieron haber traducido en datos de prueba. Y eso se le revierten, ¿sí? A ver, en todo esto, nada más déjenme hacer una pregunta, porque lo han mencionado en varias oportunidades y yo digo, tenemos a los funcionarios que están en el Ministerio Público son gente capacitada para hacer este clic mental. Yo creo que tenemos gente en áreas especializadas muy buenas que está haciendo este clic. Desafortunadamente sigue estando sectorizado como a las áreas que, por ejemplo, dependen de un centro de justicia para mujeres, y no se ha permeado esta capacitación a todos, porque un caso de estos le puede llegar a cualquier ministerio público en el país y lo debe ya ver con esos lentes que siempre decimos de prácticamente aumento, pues. De aumento, de perspectiva de género, y no decir, no, atiéndelo tú. No, eso ya es un conocimiento que debe ser transversal y eso sí falta, en definitiva. Bueno, pues es la hora de mi salida, ya me voy, hay que lo atienda el que sigue, ¿no? Exactamente. Es lamentable. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar porque vamos a conocer esta guía, paso a paso, si les parece. Perfecto. Regresamos, estamos en Expedientes TVC, hablando de esta guía contra la violencia de género en los ministerios públicos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Estefanía Medina y Adriana Graves, cofundadoras de Tojil, y esta guía contra la violencia de género en los ministerios públicos. A ver, yo de entrada les preguntaría, ¿cuesta una denuncia ante un ministerio público? Sería la primera pregunta que muchas de las mujeres, especialmente hablando de mujeres, se harían. ¿Me cuesta? Claro, no cuesta ni presentar la denuncia, no cuesta tener un abogado que le asesore como víctima. Las instituciones tienen la obligación de proporcionarle un abogado que le asesore y le acompañe como víctima, y nada de copias, nada de ningún documento, ninguna audiencia ante el juez, absolutamente nada tiene costo ante el sistema de justicia. ¿Cuánto tiempo me puede llevar a hacer una denuncia? Pues esto depende mucho, digamos, del trato de las personas. Realmente una denuncia bien hecha de un acto en este contexto, en su totalidad no debería tardar más de 1 hora y media, 2 horas, y desafortunadamente lo que hemos nosotros encontrado, y sobre todo nuestros colegas de Impunidad Cero que han documentado cómo están funcionando las procuradurías, han identificado casos en donde los tiempos de espera son lo que realmente son terribles. Incluso por ahí Animal Político
Político sacó apenas un caso que documentó a través de su portal de internet, donde una mujer había tardado alrededor de 12 horas presentando una denuncia por un caso de violencia de género. Entonces, pues ya prácticamente esa es la primera barrera que existe, ¿no? Uno llega a perder todo un día después de ser víctima, es imposible que la gente quiera ir. Que también hay que tomar en consideración la demanda del servicio, ¿no? Evidentemente el Ministerio Público puede estar atestado de gente. Sí, pero no justifica. No justifica. No, y eso siempre lo hemos dicho nosotros, que somos muy enfáticos en los litigios que llevamos, las problemáticas institucionales, y mira que nos ha tocado estar del otro lado, también ser servidoras y ser ministerios públicos, y la verdad es que las cargas o las deficiencias institucionales no las puede seguir cargando el ciudadano. O sea, lo que ellos tengan que hacer para brindar mejores tiempos de atención, ese es problema institucional y no tiene que costarle al ciudadano. Entonces, justo esa guía, como tú comentabas hace un momento, busca que el ciudadano pues precisamente se empodere y conozca sus derechos para que no empiece él a cargar lo que la autoridad no hace bien. Pero requiere el ciudadano en general, y se lo digo a todos nuestros, a nuestro teleauditorio, se tienen que involucrar, tienen que conocer, tienen que leer, tienen que buscar las vías. Yo les voy a poner un ejemplo. Más o menos lo platicaba hace unas semanas con nuestros amigos de Impunidad Cero. Presento el caso. Es una chica que va a presentar un caso de porno venganza, que es esta parte en donde se exhibe un video, fotografías en redes públicas, y lo presenta como un problema de pareja. Evidentemente el Ministerio Público dice, espérame tantito, o sea, ¿usted permitió que la grabaran? Sí. ¿Es su pareja, es su marido? Sí. ¿Cuál es el delito? Y entonces se va, triste, abatida, cuando hay otras formas de presentar esa denuncia. El delito tal como pornovenganza creo que no existe. No, pero eso hubiera caído dentro de otro tipo de delito donde sí hay una afectación psicológica, porque evidentemente no hubo un consentimiento para publicar. Así es. Pero entonces ahí interviene, ahí debe, según yo, neófito en la materia jurídica, ahí debe de intervenir el Ministerio Público para ayudar a decir, a ver, esto fue lo que te pasó, esto no lo permitiste, esto no diste permiso, entonces por aquí vámonos. Sí, no es obligación de los usuarios, o sea, más bien de las víctimas cuando tienen un acercamiento, saber que los hechos, en qué tipo de delito encuadran, o sea, no deberían de tenerlo. Ahí es donde el Ministerio Público, conociendo los hechos, tendría que decir, pues sabes que de entrada pareciera que este es el delito que se está cometiendo, y pues seguir una investigación. Claro. O sea, tampoco se trata de que todo lo que llega al Ministerio Público resulte, o sea, lamentablemente llegan otras cosas que ni siquiera son delito, pero el Ministerio Público es el que tiene la obligación de saber si es un delito o no. Pero eso no pasa. No, y lo más importante es que aparte se privan de conocer información mucho más oportuna. Ese caso que pones es clave. A ver, si la pareja de alguien está transmitiendo y enviando, difundiendo un video, una pornovenganza, ese hecho no puede verse aislado. Desde luego que lo primero que le debería de preocupar al Ministerio Público es, oye, explícame qué está pasando en tu casa, porque esto, para empezar, es un indicador de que estás en un contexto de violencia. Y quizás eso fue lo que ella la llevó a decir, esto sí ya no lo voy a tolerar, pero quizás antes de eso ya ha habido lesiones, ha habido afectación psicológica. Entonces, esa visión creo que tenemos que cambiar y obligar a que cambien la visión de la ley del mínimo esfuerzo y a ver cómo me quito chamba, ¿no? Y que por el contrario se analice un caso y decir, a ver, quizás este hecho en sí mismo es un delito, pero además estoy en un contexto de violencia que yo tengo que atender ahorita, porque quizás si esta chava llega a su casa, ahorita la va a ahorcar, ¿no? Entonces, ese es los ojos que tenemos que tener cuando se recibe un caso, y eso es gravísimo que no esté ocurriendo. El hecho, déjenme, porque esto yo creo que es importante para quienes nos están viendo y escuchando. El hecho de que no haya un delito en la ley no quiere decir que no se pueda perseguir, investigar y procesar.
Yo diría nada más, el hecho de que el delito no se llame así no quiere decir que no se puede investigar. Sí tiene que estar el delito establecido en la ley, pero por ejemplo la conducta se puede encuadrar de distintas formas. Por ejemplo, el delito de pornografía hoy está previsto en la Ley General de Trata de Personas por alguna razón y tiene distintas modalidades en las que se comete. Entonces, una de ellas, por ejemplo, puede ser la simple portación, difusión de material pornográfico en contra de la voluntad de alguien. Entonces, quizás no vas a encontrar en el artículo 10 del Código Penal pornovenganza, pero si le das un análisis minucioso al marco jurídico que hay, puede ser que lo encuadres en otro delito que sí está previsto, por ejemplo, en la Ley de Trata de Personas. Y esto también va no solamente en una afectación física, puede ser emocional, psicológica, patrimonial. O sea, también podría encuadrar en violencia familiar si esta persona era un familiar o si era su marido. Podría encuadrar en violencia familiar, o sea, es un tipo penal. Entonces, la idea aquí es que el Ministerio Público tal cual no va a decir pornovenganza, pero esa conducta, esos hechos, ¿en qué tipo penal, en qué delito puede encuadrar? Como bien mencionó. Ahora, ya con esta guía, ¿de qué nos tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que estar atentos? Pues desde la llegada hasta el final. Escogimos 10 puntos que consideramos hoy por hoy quizás los más relevantes. Ahorita te los vamos a ir comentando en detalle, pero ¿qué pasa en la llegada? Desde la llegada nos hemos dado cuenta que por alguna extraña razón las mujeres pasan de víctimas a investigadas, porque la actitud con la que se recibe y se toma una denuncia es precisamente empezar a preguntar datos contextuales que nada tienen que ver. Unas víctimas por violación a las que se les pregunta cómo iban vestidas, por qué salían a esa hora tan tarde, si ellas estaban provocando esa conducta, por qué no se hicieron, digamos, ahora sí que repelieron esa agresión. Entonces, eso está pasando desde la llegada y eso se tiene que acabar. El Ministerio Público tiene que dejar todos esos estereotipos y remitirse a analizar los hechos, investigar un contexto y a partir de ello generar líneas de investigación como muy concretas. Entonces, así arranca la guía prácticamente con nuestro primer punto. Ese es el primer punto, la llegada. Y después viene ya la presentación, me imagino. Pues llegas, o sea, ya te toman tu denuncia y otro punto que destacamos en la guía es esta mujer reiteradamente ha regresado. La primera vez llegó y dijo que, no sé, la golpearon. La segunda vez que la trataron de estrangular. La tercera vez que fue una tentativa de feminicidio. Y cada vez que llega esta mujer a presentar una denuncia por un nuevo hecho, el Ministerio Público lo toma de cero. Es decir, no ve... hay un seguimiento. No hay un seguimiento y no ve que esta mujer ha regresado 10 veces, 5 veces, 2 veces, 3 veces y no está leyendo el contexto. Entonces las investigaciones las está haciendo por separado. O sea, cada vez que le denuncian un hecho, voy a investigar de cero. Cuando en realidad el Ministerio Público, aunque no sea la misma persona, sino la institución, debería tener un registro y decir, oye, la misma señora... ¿No lo hay? Sí, hay procuradores que lo tienen, lo que pasa es que no los están acumulando, la figura se llama una acumulación. Es decir, todas las diferentes denuncias con el mismo sujeto pasivo están llegando y no los estoy considerando como un hecho contextual, es decir, cada vez que llego te vuelvo a investigar por qué esta vez te lesionaron. Aun cuando la víctima le diga al Ministerio Público, oye, yo ya vine 3 veces. Exacto. Sí, ya presenté 3 denuncias. Y eso da pie a que no se investigue, como bien mencionaba, el contexto de la mujer. Oye, es la tercera vez que regresa en un año. Claramente detrás de la lesión hay algo más. O sea, ¿qué es el contexto que estás viendo en tu familia? ¿Cuál es el problema? Hay que atacar el fondo. Y otra muy importante es, como bien mencionó hace rato Estefanía, es llega la víctima, por fin dice, ahora sí esto no lo voy a tolerar, presenta la denuncia, le narra los hechos al Ministerio Público y nunca más regresa. Probablemente nunca más regresa porque o sea, lo que dicen, está sumergido en un ciclo de violencia, entonces su esposo le pidió perdón esa noche, le dice nunca va a volver a pasar. Y el Ministerio Público lo toma como que ya no le interesa a la víctima, a la víctima continuar con el proceso de la investigación. Entonces dice, ay no, pues ya se contentaron. Pero ¿qué mensaje realmente estás mandando? Pues tú eres el Estado, estás también perdonando todo lo que hay de violencia contra la mujer. O sea, ¿No investigaste? Sí,
no importa, la víctima lo perdonó, entonces el Estado también vamos a perdonar, cuando en realidad traes una política de, a ver, tenemos índices escalofriantes de violencia contra la mujer, tenemos una política pública para erradicar esa violencia, y yo que recepciono las denuncias, como la víctima está sumergida y no entiendo que está sumergida en un ciclo de violencia, lo perdona, yo también he estado también. Entonces el mensaje que estás mandando es, no importa, golpea a tu esposa y luego la convences, le llevas flores, y como te perdona, el Estado también va a perdonar. Sí, y esto que decías tú, que no regresan, es cuando se les pide la ratificación. La ratificación no existe. Es un invento que se quedó del sistema anterior. Nadie debería exigirnos ratificar nunca por ninguna razón, pero en realidad no vuelven, por ejemplo, más allá que la ratificación, les dicen, venga, porque además hay deficiencias institucionales, le dicen, venga a los dictámenes, por ejemplo, un psicológico, en 2 semanas. Pues ya en 2 semanas ya ocurrió todo lo que Adriana acaba de narrar y ya entonces no se presenta. Y el Ministerio Público dice, chin, no vino, qué bueno, adelante, archivo. Y vamos a guardar este caso y no continuar. Eso es lo que ocurre. Pero un poco regresándonos a la presentación de la denuncia y la apertura de la investigación, viene otro punto importantísimo para todo el auditorio que nos está escuchando y nos está viendo, el tema de las medidas de protección. Esa herramienta es fundamental y hoy la prevé la ley para que el Ministerio Público pueda de manera inmediata ordenar acciones para proteger a esa víctima. Por ejemplo, si literal una víctima le dice, yo creo que si llego ahorita a mi casa, él me va a matar, eso es un indicador para ordenar una separación del domicilio y ordenar que la policía vaya y saque al sujeto del domicilio en ese mismo momento. Ordenar vigilancia policial, ordenar que le haga entrega a lo mejor de documentos. Ya sabes, una cosa de, se quedó mi pasaporte, se quedó todas mis identificaciones, eso se ordena de inmediato que le sean entregados. Hay un cúmulo de medidas de protección y eso también es muy importante porque a veces a la gente le genera muchísimo miedo, pues voy a ir a denunciar, pero de aquí a que esto llegue con un juez, quién sabe, y yo qué voy a hacer ahorita, nada más voy a ponerme a mí, a mis hijos o a otros familiares que también toda la familia en realidad entra en una situación de riesgo, no solo los que viven ahí, papás, hermanos, todos los que están volcados en ayudar a la persona que está siendo víctima del contexto de violencia, en realidad todos pueden estar en una situación de riesgo. Entonces es importantísimo que conozcan sus medidas de protección y las exijan en ese momento. ¿Dónde pueden conseguir esta guía? Muy fácil. En nuestras páginas de internet es www.togil.org y también en Impunidad Cero, www.impunidadzero.org, y lo mejor es que están en versión, digamos, para impresión o en versión electrónica. Si alguien, porque lo tenemos que pensar, si alguien no tiene acceso a internet. Pues en realidad ahorita estamos en pláticas y hemos estado como teniendo acercamientos con procuradores y fiscales en la República Mexicana, y ya hemos encontrado como unos acuerdos con algunos de que los van a imprimir y los van a estar repartiendo en las propias procuradurías o fiscalías. Digo, la idea sería ideal que cada procuraduría y fiscalía los impriman y los pongan ahí accesible para todo el mundo. Incluyendo para sus funcionarios. Sí, para que los propios funcionarios las consulten. Sí, claro. Sí, en buenas noticias pues ya tenemos, por ejemplo, la Procuraduría de la Ciudad de México. La verdad es que también creo que hay que decirlo cuando la gente hace las cosas bien. Fue la primera que levantó la mano y nos dijeron que están prácticamente generando todas las gestiones para que estén entregándose las guías contra la corrupción físicamente y en sus pantallas para que los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. Muy contentas de la Procuraduría de Hidalgo, donde también ya se comprometieron a hacer la impresión de ambas guías para hacer una entrega masiva, no solo en las procuradurías, sino lo que buscan es que en todo el estado se entreguen para que las personas justo la tengan, pues cuando sí lo necesiten, ¿no? Claro. Quizás, y a quienes tengan la oportunidad de consultarle el internet, de verdad les insistimos mucho que no solo la vean, sino que de verdad la guarden, porque uno nunca sabe cuándo es el momento en el que lo va a necesitar, y pues lo mejor es que lo traigan ahí como Biblia. Así es. Aquí en Mega Noticias TVC, en su canal TVC, decimos mucho que una sociedad bien informada toma mejores decisiones. Y aquí agregaríamos, una sociedad bien informada cuida mejor sus derechos. Sí, completamente. ¿Sí? Sí.
Pues agradecido, Estefanía, Adriana, por esta guía. Vamos a estar pendientes de los resultados, porque aquí se tiene que medir con resultados, tanto de los funcionarios del Ministerio Público como de la sociedad misma, de saberse conducir con mejor efectividad en la denuncia. Así es de que estaremos pendientes. De antemano les agradezco estos minutos para Expedientes TVC. No, pues agradecemos mucho muchísimas la gracias a invitación. nosotros. Y sobre todo gracias a usted. Ahí está la guía, búsquela. En la página de internet de Tojil, en la página de internet de Impunidad Cero, puede encontrar las dos guías, la guía para, déjeme decirlo así, para afrontar al Ministerio Público y esta específica en contra de la violencia de género en los ministerios públicos y denuncien. Esa es la vía, el camino más adecuado para solucionar los problemas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima aquí en Expedientes TVC.